Bienvenidos a un video más con Xavier Elian. Como pudieron leer en el título, bueno, estoy en la playa. Primero los voy poniendo al día con cómo me fue el viaje, que bueno, salimos para acá y el camión, salimos en un camión y el camión nos costó, no, de aquí me da el sol en la cara. Salimos en un camión, el camión costó 500 pesos por persona y bueno, también el camión tenía asientos como de mala calidad. Se rompió un asiento y bueno, le cayó arriba el pie al cuñado mío y bueno, ya está medio cojo ahí, pero bueno, parece que el problema es muscular. Paramos en un policlínico y fuimos allí y bueno, lo que dijeron que no debería tener fractura, está que hasta apoya un poquito el pie. Así que bueno, seguimos para acá, para la playa y bueno, ahora les voy a enseñar un poquito. Nosotros vinimos por ahí y el camión se quedó ahí al doblar derecha. Entonces salimos para acá. Y nos ubicamos en este pedacito aquí. Esta Maída y este muchachito. Y ahí está el socio con la pata hinchada. Dale, mira, métete. Mira, métete, zambulle y abre los ojos. Qué lindo que tú eres. Sí, muchacho. Para que no... Aquí hay un huequito. Aquí hay un huequito rico. Ahí mismo zambulle, abre los ojos y ya no, mira. Tú ves esa gente que usa espejuelos. Eso es porque no abrieron los ojos en la playa cuando niños. Métete y abre los ojos. Mientras que no me ves como los ojos son grandes. Mira, ven. No. Ven. Yo me quité el polovito y voy a dejar el teléfono que se me mojó ahí. Me metí para allá. Ya está agua cogió. Ya cogió el primer buche. Y la billetera también. Cogió su primer buche. Para quien no sepa, esta playa como tal no es una playa así como Varadero o algún lugar de esos que van gente como los turistas y esto no es de turistas, esto aquí vienen los cubanos. Es una playa bastante mala como tal, aunque bueno, aquí nos gusta venir bastante los cubanos, que es a donde podemos venir. La playa queda en San Juan y se llama Boca Galafre, esto aquí, creo que ya se los había dicho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya probaste el agua ya? ¿No estaba rica? ¿No estaba rica el agua? ¿Baja completo? Ahí. Están pudiendo presenciar el primer día. No me tires agua que yo tengo la cámara y me mojas la cámara. El primer día de Giancarlo en la playa que nunca había venido. Mío, ¿qué hola? ¿Te gusta la playa? ¿O está muy chiquita? Sí. ¿Está muy chiquita? No. Pero zambulle bien. No te tapes la nariz, aguanta respiración si tapes la nariz. La va. Voy a meterme un poquito de profundo a ver si me mojo un poquito porque bueno, todavía aquí estoy con el agua a la cintura. Aquí se avanza bastante y está como bajito, ¿ves? Mira por donde me da. Todavía no me he llegado al ombligo y yo que lo que mido es 1,70. Bueno, para los que andan preguntando, que me preguntan bastante que cuánto mido. Déjame zambullir. Dame mi primer chapuzón ya. Coge. La que no sabe nadar, mira, nadando, mira. Está dándolo todo.
Otra cosa que debo decirles, mira, allí, ahorita más tarde se los voy a enseñar si me acuerdo. Ojalá no se me olvide. Donde paró el camión por allá, hay un campismo que bueno, se llama Boca de Galafre. Que bueno, así la gente viene a la playa como nosotros que vinimos un día en un carro, pero bueno, hay quien viene y se queda ahí en el campismo ese, que bueno, hay reservas y te quedas una semana, que sea lo que quieras. Y además, esas casas que ven ahí, bueno, esas son las del campismo, me parece. Pero entonces pueden ver para acá, estas que son mayoritariamente así de madera, esas son de alquiler, que bueno, deben ser, supongo que todas privadas, y bueno, las alquilan y vienen la gente, se quedan ahí una semana, 15 días, un mes, lo que quieran quedarse. Este no me quiere hacer caso, después va a tener que usar espejuelos, porque le dije que para que no tenga que usar espejuelos que tiene que abrir los ojos bajo el agua, y no me cree. Te voy mirando bajo el agua. No me vas a ver porque tienes que zambuir tú también y mirar tú también. Dale, primero dale. ¡Ole! A ver, ¿tiene usado colorado? ¿Sí? ¿Sí, sí? Hazlo, dale. Paso número 1. ¿Qué pasa? Vamos, boludo. Miren lo que les decía ahorita. Eso ahí son como las cabañas donde se queda la gente. De esto aquí, que bueno, este es el campismo Boca de Galafre, como dice ahí. De ahí para adentro supongo que solo puedan pasar los que están como hospedados ahí. Los campismos aquí en Cuba son como los hoteles para los cubanos. Los hoteles siempre han sido pensados para los turistas, que son los que tienen dólares, euros y demás. Entonces los cubanos que no tienen dinero, que lo que tienen es peso cubano, que no tiene ningún valor y que al gobierno no les sirve de nada, entonces inventaron estos campismos para, bueno, que haya algo para los cubanos. Estas casas aquí ya creo que todas son privadas, me imagino. Entonces son las que rentan la gente y eso. Y están a lo largo de todo este trío por ahí para allá. Y por todos lados, ya hay... Esto es como un pueblo y la mayoría de las casas son así que se alquilan y eso. A esta playa, como suelen venir más las personas, es en el tren, pero bueno, como el tren no está saliendo, no hay tren ahora, entonces por eso está como tan vacía la playa. Pero bueno, cuando sí sale el tren, sí vienen mucha gente, y entonces se llena todo esto aquí. ¿Y esas cabañitas de qué son? ¿Pero pertenecen al campismo como tal? Salimos para acá a ver si comemos algo, que aquí nadie ha desayunado. Y miren esas cabañitas ahí, que son, parece que pertenecen al campismo mismo y eso. Esas son estatales. Y estas que son de tablas sí supongo que sean privadas todas. Y mira aquí, carpeta las cabañas. Ahí parece que es donde se hace la gestión para rentar o algo así, no sé. Que te han mandado un barco para que botes de los que tienen, la que botes la mierda que tú tienes. Mira ese hombre cargado de armas, eso debe ser... Eso supongo que sea para hacer carbón. ¿Cuánto costó el chupa chupa? 60 pesos. 60 pesos el chupa chupa. Compré 3 paqueticos de estos de sorbeto y unas galletas. Las galletas 3, a ver, fueron 320 y cada paquetico de sorbeto fueron 180. ¿Llegué a esa mierda ahí? Ahí compramos unas pizzas a 150 pesos, bueno, 4 pizzas para comer nosotros, 600 pesos las 4. ¿Tú piensas que esto se mantiene solo? Hola.
Ahí es donde compramos la pizza y miren para allá, Vamos para que dañe aquí. que todos son kiosquitos de eso, que venden pizza y bueno, otras cosas de comer como las galletitas que compré y todo eso. Y esa guagua debe haber parqueado ahí que trae gente también. Están llegando seguidos guaguas con personas. Acomódate, que va y no te bañan. Ayúdame. Ese que iba ahí en La Araña, que bueno, La Araña es el carro de caballo para que entiendan los que no son de aquí. Vendiendo paquetes de cangrejo, el paquetico con la masita de cangrejo, 120 pesos. Y donde yo vivo por allá la venden a 250. Entonces la gente parece que, también bueno, de todos lados parece que lo venden bastante caro. Y entonces estaban diciéndole que si pasaba más tarde, le compraban. Porque bueno, si lo compran ahora se le descongela y de aquí a la tarde cuando se vaya la gente de la playa, pues toda esa gente viene en las guaguas esas que han ido parando ahí. Y entonces después, bueno, cuando se vayan ya tarde, si lo compran ahora se les congela y se le echa a perder. Ahora me compré el refresquito este, costó 200 pesos. Estoy muy pegado a la cámara, Mira a ver que me coja de cuerpo que la gente me quiere vacilar. Me compré ahora el refresquito este que costó 200 pesos. Que no he tomado nada, ni agua, ni refresco, ni nada tomado. Entonces me voy a tomar esto a ver qué va. Mira como lo tiran todas las latas y los pomos ahí mismo donde quieran en la playa donde se lo toman. Tú le metes. Si quieres ver, Y esto de aquí. mira, allá por bien. Igual que en ese. Bueno, volvemos para acá y ahora lo que vimos es un lugarcito mejor allá y vamos a echarnos un poco para allá. Que hay un portal que parece que en aquella casa no hay nadie, entonces vamos para quedarnos en el portalito que y nos cogió la lluvia. Y bueno, empezó a llover. Estábamos aquí. Y bueno, como empezó a llover, tuvimos que pasarnos para acá huyéndole al agua. Y vas a estar ahí. La puta, lo mismo van a salir a las 6 que a las 7 que las 8. No, ¿cómo se me? Estaba en la playa ahora, miren cómo estoy mojadito. Salí que voy a buscar el almuerzo y bueno, unas cajitas de pollo y fritas que estaban vendiendo a 500 pesos. Entonces voy a comprar 4 ahí para almorzar, si es que hay todavía, me imagino que sí. Pero bueno, ahorita no las quise comprar porque era muy temprano, entonces ahora es que voy. Ya acabo con el almuerzo, que son cajitas con pollo y fritas. Se demoraron porque me parece que el pollo tuvieron que freírlo, pero las fritas son socatas, creo. Para la persona que vaya a almorzar. Sí, sigue almorzando todavía. ¿Qué hora eran, mías? Eran las 4 ya. Bueno, son las 4 de la tarde, estaba bañando esto, pero bueno. No puedo estar grabando todo tampoco, siempre con la cámara. Ahora me metí un momentico aquí con la cámara, pero bueno. Ando ahora buscando a Leofani que anda medio perdido. Y el camión ya, escucha, y la gente ya está recogiendo para ir para el camión. Como les dije, gente, hay bastante suciedad en la playa, tiran todo lo que se come la gente, tiran los desechos para donde termina, ahí lo tiran. Pero es que también pasa que no hay cestos de basura donde echarlo, entonces la gente rega, pero bueno, tampoco existen las condiciones para no ser regado. Latas hay por donde quiera. Y bueno, ahí había una mujer ahorita recogiendo latas y otra por allá arriba donde fui a comprar la comida, también había otra recogiendo por ahí.
las venden como materia prima y bueno, algún dinerito se hacen ahí. Poco, pero bueno, para ir sobreviviendo. Y bien, fuimos, nos montamos en el camión, salimos para acá y bueno, llegué ahora y no hay corriente. Para que vean lo lindo que es el socialismo. Esa gente que dice que en Cuba, que es feliz se vive en Cuba. Ahora hasta las 12 de la noche no hay corriente. Son las 8 y pico, deben ser casi las 9. Bueno, los nuevos que van llegando sepan que pueden ir y seguirme en Instagram. Déjenme sus likes, comenten ahí qué les pareció el video. Y bueno ya, hasta aquí el video de hoy.